ya porque habíamos estado viendo ejercicios en las últimas clases. Hicimos los ejercicios tipo que se ven siempre, ¿cierto? Como el plano infinito, el alambre infinito, el campo de una esfera con densidad variable dentro y afuera de la esfera, ¿ya? Pero no alcanzamos a hablar mucho de principio de superposición. Entonces, eh, aquí se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo que ya habíamos hecho antes de aplicar el principio de superposición, por ejemplo, a la suma o a la superposición de los campos eléctricos generados por varias cargas puntuales o por varias distribuciones de carga. Acá va a ser algo bastante similar, ¿ya? Pero usando la ley de Gauss. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta esfera, la cual está con una carga total Q y una densidad de carga ρ, ¿ya? Y la esfera tiene un radio R. Entonces, ¿qué pasa si esta esfera tiene un espacio esférico también dentro, en donde se ha removido una esfera más pequeña de radio R cuartos y que está centrada en un punto R medios? ¿Ya? Y por eso aparece ahí que hay Q igual a 0 aquí. Eso va por ahí. Entonces lo que tenemos es una esfera maciza con una densidad de carga constante en toda la esfera, excepto en este espacio de acá. ¿Ya? Entonces la idea es cómo, si nos interesa, por ejemplo, se coloca el eje X justamente de manera tal de que pase por el centro de esta esfera. Entonces se nos pregunta cuánto vale el campo eléctrico total fuera de la esfera a lo largo de este eje X. Y justamente esta es una de las situaciones en las cuales se puede aprovechar toda la potencia de la ley de Gauss y del principio de superposición. Entonces, la idea principal es la siguiente. Primero, si vamos a estar haciendo superposición, siempre deben usar el mismo sistema de referencia para las distintas partes que vamos a estar sumando o restando o superponiendo directamente, ¿ya? Por ejemplo, si lo que quiero es generar esta distribución que tiene un espacio vacío al medio, podemos pensar que esta distribución va a ser igual a la esfera de radio R completa sin el espacio vacío de densidad ρ, y respecto del mismo sistema de referencia vamos a sumar una esfera que está justamente en el punto R medios de radio R cuarto, pero de densidad ρ negativa. Porque si yo superpongo estas dos figuras, las densidades se van a restar justo en este espacio y van a generar el espacio vacío donde corresponde. ¿Ya? Entonces aquí esto es radio R. Ya, entonces la idea es esa. Vamos a calcular el campo eléctrico. Primero, este campo eléctrico de acá, que lo vamos a llamar E1. Luego el campo eléctrico en el mismo punto respecto al mismo sistema de referencia, pero de esta otra distribución, vamos a llamar E2. Y una vez que tengamos esos dos campos que están calculados respecto al mismo sistema de referencia, los podemos sumar y vamos a obtener el campo total, que es el que nos interesa. ¿Ya? Por Profe, ejemplo, ¿sí? ¿puede existir algún caso en el que, porque aquí usted puso rho negativo, yo al principio lo pensé así como ya, de la esfera grande menos de la esfera pequeña, pero en algún caso, así como solo restarlos, ¿puede dar diferente Es el que, resultado? o sea, en el fondo uno puede generar lo que uno quiera. En este caso tenemos carga en todos lados menos acá adentro. Aquí adentro no hay carga. ¿Ya? Por eso lo estamos restando.
Pero perfectamente podríamos decir, ok, no es esta situación, sino que es esta. Aquí tenemos, por ejemplo, una carga menos Q. Entonces la pregunta es, ¿qué debo sumar acá abajo para que ahí me dé menos ρ? Menos ρ, menos Q. Menos ρ. En realidad aquí lo que se permanece constante son las densidades, no las cargas, ¿ya? Porque las cargas dependen al final de los volúmenes de las esferas que estamos manejando. Entonces, para que si yo sumo ρ y aquí menos 2ρ, voy a obtener menos ρ allá adentro. ¿Ya? Pero en el ejemplo que quiero ver ahora es más sencillo que eso. Estamos diciendo que aquí es solamente no hay carga. O sea, esto es un espacio vacío en el fondo. ¿Ya? Entonces, si quiero generar ese espacio vacío, al sumar ese sistema con ese sistema, va a generar aquí un vacío. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí. Después podemos ver, o sea, veamos este ejemplo ahora, vemos la materia que quiero ver hoy día y después la próxima clase podemos ver algún ejemplo distinto donde estemos ocupando lo mismo, ya para ir reforzando el concepto. Entonces, vamos a tener estos dos casos. Primero, respecto de este sistema de referencia, tenemos que calcular el campo eléctrico E1 generado en el punto que nos interesa, que es un punto sobre el eje X que está fuera de la distribución de carga. ¿Ya? Entonces, usamos Gauss. Esta línea en naranja que se ve acá es parte de la superficie de Gauss que vamos a usar para evaluar. ¿Ya? O en otras palabras, esto es R, que es el punto, ¿cierto?, donde uno quiere calcular el campo. Y por lo tanto, en este caso sería R igual, ¿cierto?, X en la dirección Y. ¿Ya? Entonces, al usar la ley de Gauss, obtenemos lo que uno esperaba, ¿cierto? Que no es más que K, la carga total, ¿cierto? Este término de aquí es la carga total de la esfera, ρ por el volumen, dividido por la distancia desde el centro de la distribución hasta el punto donde queremos calcular, que es la distancia X. ¿Ya? Y aquí, para hacer esto, no hay nada nuevo, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hecho varias veces. Pero acá es un poco distinto, porque ahora tenemos que calcular el campo E2 generado por esta esfera chica con densidad de carga negativa en el mismo punto, pero ese mismo punto está medido desde acá. Este es nuestro R, igual X en la dirección y tongo. La única diferencia es que ahora la distribución de carga no está en el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, además voy a tener un vector R'. Que en este caso sería el lugar donde está ubicado sobre el eje X, R medios y tongo. ¿Ya? ¿Por qué no aparecía ese R' antes? Bueno, porque antes el centro de la distribución está en el origen. Ahora no. Ok, entonces, como para ir recordando, antes cuando teníamos sistemas discretos de carga o sistemas continuos de carga, el R apunta siempre al lugar donde uno quiere calcular el campo eléctrico y el R' apunta a las cargas discretas o al elemento diferencial de carga que una vez que uno integra me genera el cuerpo que va a generar el campo eléctrico. Acá en Gauss el R sigue siendo lo mismo, apunta al lugar donde queremos calcular el campo eléctrico, pero el R' apunta al centro de la geometría, en este caso la esfera. ¿Ya? No vamos a hacer que este R' barra todo el volumen de la esfera, no, apunta hacia el centro solamente. De manera tal que, en este caso, el radio de la esfera de Gauss, que es esta
que va a pasar por acá, ¿cierto? ¿Ya? Vale R, en este caso X, y aquí el radio de la esfera de Gauss es una esfera que se va a ver más o menos así. Ya es una esfera que tiene que estar centrada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos que el campo eléctrico sea constante sobre la superficie de Gauss. Entonces, por lo tanto, esa esfera se tiene que ver así. Y entonces lo que tenemos que calcular es el radio de esa esfera. Y el radio de esa esfera va a ser, de nuevo, R menos R'. ¿Ya? Y en este caso, el módulo del R menos R' nos queda simplemente X menos R medios. ¿Ya? Y justo aquí están escritos los vectores de nuevo R y R'. Entonces el campo eléctrico ahora, este campo eléctrico es sub 2, al hacer Gauss, fíjense, a la izquierda, este término de aquí es justamente el radio al cuadrado de la esfera de Gauss. Y a la derecha nos queda toda la carga que está encerrada, que en este caso es negativa, para que se genere la superposición, ¿cierto?, del espacio vacío, por el volumen de la esfera chica. Y aquí hay que tener cuidado con la notación. La esfera chica tiene radio, un ejemplo, ¿cierto? Le pueden poner el radio que ustedes quieran, pero en este caso tiene radio R cuartos. Entonces eso nos permite escribir una expresión ahora para el campo E2. Luego, el campo total es la suma de estos dos campos solamente. El E1 y el E2. ¿Ya? Entonces, en general, la superposición combinada con la ley de Gauss van a ser cosas de este estilo. Lo bueno de esto es que uno puede superponer básicamente lo que uno quiera. Podemos superponer esferas con líneas infinitas, planos con esferas, o incluso podemos superponer una esfera usando la ley de Gauss, o un plano infinito usando la ley de Gauss, por ejemplo, con el campo eléctrico de un disco, que uno lo calcula integrando directamente la distribución. Sí, Sebastián, dime. 4pi. ¿Tú te refieres a la izquierda, este 4pi de acá? ¿Ya qué pasa con ese? Si te preguntas por qué no está acá abajo, es porque ese 4pi multiplicado con el epsilon 0 forman el k. Sí, se pueden factorizar. No lo quise simplificar, no lo quise simplificar ahora. Una, porque me ayuda a formar el k, y otra, porque eventualmente puedo querer expresar ese volumen de alguna otra forma. O si es que la carga, que en este caso le estamos colocando a la esfera chica negativa, en el fondo este término de aquí está escrito de esa forma porque es una carga. ¿Ya? Sí, sí, no hay problema. Sí. O sea, al final también ustedes pueden escribir el resultado, pueden llegar y simplificar todas las cosas que quieran. Siempre y cuando no se equivoquen en el álgebra, el resultado se puede escribir de muchas maneras distintas, así que no hay problema con eso. Ya. Entonces, ¿queda más claro esto? Ok. Voy a pensar en algún otro ejemplo un poquito más distinto de esto para que lo hagamos también en la próxima clase. Ok, empecemos a hablar algunas de las cosas entonces de las que necesitamos para empezar a entrar con los conceptos ya de diferencia de potencial y potencial eléctrico. ¿Ya? Primero, esto lo podría hablar ya una vez que hayamos visto esta materia, pero yo creo que queda mejor discutirlo justo antes.
La materia con carga, ¿cierto? La podemos clasificar, bueno, en realidad no necesariamente con carga, en la materia en general la vamos a clasificar en una materia que es conductora eléctricamente y una materia que es no conductora. ¿Ya? Cuando no es conductora vamos a decir que es un dieléctrico. Entonces vamos a hablar de conductores y dieléctricos. ¿Ya? Por ejemplo, una mesa de madera, la madera es un material no conductor, ¿cierto? Si uno coloca dos cables con electricidad, ¿cierto?, sobre la madera, no pasa nada. Los plásticos en general, ¿cierto?, o las mismas, una wincha aisladora que uno ocupa justamente para sellar parte de la unión de un cable, son materiales que no son conductores. Pero hay otros tipos de materiales, los cuales sabemos, ¿cierto? En general, gran parte de los metales son conductores. Pregunta, ¿un material que es dieléctrico, que no conduce, se puede transformar en conductor bajo ciertas condiciones? Por ejemplo, ¿ya qué tendríamos que hacer ahí para que funcione? Claro, o sea, sí, por supuesto tendríamos que colocar electrodos, ¿cierto?, dentro del agua, pero aún así eso no es suficiente. En este caso hay que agregar, como lo comenta ahí más arriba, hay que agregar algún material que haga que se forme, se transforme en conductor del agua, ¿cierto? En general la sal puede hacer eso, ¿ya? Eh, pero por ejemplo, el aire, sin necesidad de agregarle nada, ¿puede ser conductor? Vemos ejemplos de eso a diario, ¿cierto? Cuando hay una tormenta eléctrica y saltan rayos, ¿cierto? Desde la nube hasta la superficie de la Tierra, esos rayos saltan a través del aire. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es un fenómeno que se llama la ruptura del dieléctrico. Y es que el material dieléctrico puede soportar un campo eléctrico lo suficiente, o sea, tiene un campo eléctrico máximo antes de que se transforme en un conductor. ¿Ya? En particular el aire lo que va a ocurrir es que se va a ionizar. ¿Ya? Ya, ok, entonces tenemos dos tipos de materia, la materia conductora y la no conductora, y cuando hablamos de no conductor decimos que es un dieléctrico. Entonces, caractericemos un poco estos dos materiales. Por ejemplo, supongamos que tenemos una esfera conductora. ¿Qué significa que sea conductora? Bueno, básicamente significa que las cargas dentro de este material se van a poder mover libremente. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué significa que se muevan libremente. Entonces, ¿qué pasa si es que yo agrego carga a esta esfera conductora? ¿Ya? Que básicamente esto es lo que diferencia el material conductor del no conductor, cómo se comporta una vez que uno les agrega carga. Entonces, por ejemplo, agreguemos dos cargas positivas y vamos de a poco construyendo cómo va a ser la distribución final que va a quedar. Si es que agregamos dos cargas positivas, esas cargas se van a repeler. Aparece una fuerza de Coulomb entre ellas y se repelen, y como se pueden mover libremente dentro del material, ¿cierto? No pueden salir del material, están restringidas a vivir dentro del material, se van a repeler y van a querer estar lo más lejos posible una de la otra. ¿Ya? Y como todo sistema en la naturaleza, va a buscar
una situación de equilibrio, en donde las cargas se van a quedar quietas. ¿Cuándo se van a quedar quietas? Cuando la suma de fuerzas sobre ellas sea cero. ¿Cuándo va a ser cero? Bueno, como tenemos una geometría esférica, es cuando estén lo más lejos una de la otra dentro de la esfera en la superficie. Y ese es el caso que está ahí. ¿Ya? Entonces la fuerza que ejerce una sobre la otra apunta para allá, pero hay alguna fuerza que impide que salga del material, ¿cierto? Que apunta para acá. Entonces cuando esas dos fuerzas se anulan mutuamente, esto está en equilibrio. ¿Qué pasa si es que agregamos dos cargas más? Tiramos dos cargas más acá. Dos. Se van a repeler nuevamente, ¿cierto? Van a querer estar alejadas entre ellas, pero a la vez se van a repeler por las cargas que están allá en el borde. Entonces, claro, si pensamos unidimensionalmente, podríamos tal vez encontrar una situación de equilibrio en la cual funcione algo de este estilo. Pero ese es un equilibrio súper inestable, ¿cierto? Cualquier pequeña perturbación va a hacer que haya movimiento fuera de esta línea horizontal y inmediatamente esto se va a querer hacia arriba, esto se va a querer hacia abajo, hasta que se ubiquen de manera tal que las distancias entre ellas sean iguales. ¿Por qué las distancias tienen que ser iguales? Porque queremos que la suma de las fuerzas sea cero. Si cada una de estas cargas es de igual magnitud, entonces vamos a poder encontrar una situación de equilibrio cuando la distancia entre ellas sea la misma. Si seguimos agregando cargas, eventualmente va a seguir ocurriendo lo mismo, se van a ir distribuyendo todas en la superficie, claro, como lo dice acá en el chat, se van a ir distribuyendo todas en la superficie, de manera tal que van a estar todas ubicadas a la misma distancia. Por lo tanto, vamos a obtener una distribución superficial de carga que además va a ser homogénea, o sea, una distribución constante. Entonces, las cargas se mueven libremente, las distribuciones son superficiales, y en el caso de esta esfera, además, es constante. ¿Ya? Entonces, tengo la esfera conductora, le arrojo de alguna manera cargas dentro, estas cargas quedan distribuidas de cualquier forma, pero inmediatamente, durante un pequeño instante de tiempo, milisegundos, nanosegundos, ¿cierto? Son tiempos muy pequeños, ocurre un transiente en el cual la suma de fuerzas es distinta de cero, las cargas todas se reordenan hasta que el sistema encuentra el equilibrio, ¿cierto? Todo sistema en la naturaleza siempre busca el equilibrio. Y una vez que encuentra el equilibrio, se quedan quietas y eso significa que la suma de fuerzas es igual a cero. Y eso tiene varias consecuencias. Por ejemplo, ¿cuánto vale el campo eléctrico dentro de este conductor? Cero. Debe ser cero. De lo contrario, si no fuera cero, como la fuerza se puede escribir Q por E, si es que el campo eléctrico interno no fuera cero, entonces las cargas estarían sintiendo alguna fuerza. Y inmediatamente decimos, no está en equilibrio, por lo tanto, no se ha encontrado todavía la distribución final ya superficial homogénea. Entonces encontramos acá otra propiedad. Los conductores, las cargas se pueden mover libremente, las distribuciones de carga son superficiales y el campo eléctrico al interior es siempre cero. El E interior vale siempre cero. Además, si estos argumentos de equilibrio no son suficientes para ustedes, podemos siempre pensar que tenemos la ley de Gauss. Entonces yo puedo hacer una superficie de Gauss acá adentro y preguntar cuánto vale el campo eléctrico de esta superficie de Gauss R menor, ¿cierto?, que el radio de la esfera.
Bueno, como esa superficie de Gauss verde de radio menor que R mayúscula no encierra carga, por lo tanto inmediatamente el campo eléctrico entra a cero. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos que las cargas se mueven libremente, las distribuciones son superficiales, el campo eléctrico interno vale cero. Esto siempre cuando estamos en equilibrio. Después cuando estemos viendo ya la parte de conducción eléctrica, ¿cierto? Cuando existan corrientes, por supuesto no van a estar en equilibrio las cargas, pero ahora estamos viendo electrostática, están en equilibrio, entonces el campo eléctrico interno vale cero. Si les llama la atención cómo es posible que las cargas se puedan mover libremente dentro de un conductor, bueno, voy a adelantar un poco. El conductor es una equipotencial, ¿ya? Un concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de la clase de hoy día, pero eso ocurre gracias a que el material metálico en general, ¿cierto? Uno lo puede describir como una red cristalina, de manera tal que los electrones se pueden mover, los electrones de valencia, ¿cierto? Los que están en la última capa y están además desapareados, se pueden mover entre los orbitales de un átomo contiguo y el que está al lado, gracias a que los orbitales se pueden superponer. ¿Ya? Entonces así es como pueden encontrar caminos de equipotencial dentro de esta estructura cristalina que les permite moverse sin gastar energía. ¿Ya? Básicamente eso. Profe, ¿Sí? disculpe, mientras R minúscula sea menor a R mayúscula, ¿siempre va a ser el campo interno igual a cero? Sí, O sea, esa es la única conducción. claro, porque toda la carga va a estar distribuida en una capa infinitesimalmente pequeña, ¿cierto? Podemos pensar que estas cargas son electrones, por lo tanto el espesor de la capa con carga va a ser infinitesimalmente pequeña. O sea, para efectos prácticos, para todo R minúscula menor que R mayúscula, siempre vamos a tener E igual a cero. Ya, gracias. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que repetimos este ejemplo en una esfera no conductora, en una esfera dieléctrica? Le arrojamos carga y la carga se queda como quedó. ¿Ya? Entonces, en general, en las esferas dieléctricas pueden tener una distribución de carga homogénea, las cargas no se van a mover, ¿ya? O pueden tener una distribución de carga variable. Por ejemplo, los ejemplos que habíamos hecho en clase, ¿cierto? Que teníamos una distribución de carga, un ρ que depende linealmente con el radio o cuadráticamente con el radio o funciones de ese estilo. Siempre que tengamos una distribución, una esfera que es maciza y que tiene una distribución de carga que es superficial, podemos asumir que esta esfera entonces es conductora. ¿Ya? Ahora, para efectos prácticos, no se diferencia una esfera conductora con densidad de carga en la superficie a un cascarón conductor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque adentro no va a estar pasando nada, así que en efectos prácticos se comporta de la misma manera. Justo en el límite hay que analizarlo ya más con cuidado. Uno siempre, por ejemplo, podría hacer un zoom. Vamos a ver ejemplos en los que cuando estemos viendo ya las eh, distribuciones de cascarones cargados y calculando la diferencia potencial, vamos a entrar un poco más en detalle como eso. ¿Ya? Pero siempre podríamos pensar que esta línea, ¿cierto? Que es la superficie, uno le hace un zoom y lo que ve en el fondo es que ese espesor infinitesimal adquiere un cierto ancho. ¿Ya? Y ahí en particular vamos a ver que es posible inducir cargas en el interior y cargas de signo opuesto en el exterior. ¿Ya? Entonces, claro, ese punto, el R igual justo sobre la superficie, hay que verlo con más detalle. Pero prefiero entrar, cuando estemos viendo ejercicios de ese estilo, entrar en esa discusión. ¿Ya? Profe, y consulta, si ¿Sí? uno, por ejemplo, hace un ejercicio de la esfera conductora, ¿se puede, por ejemplo, ese mismo ejercicio igualarlo a un anillo de carga como los primeros ejercicios de anillo? Es ¿Sería que, un el- poco es lo que la, es mismo? que la geometría no va a ser la misma, porque el anillo no es lo mismo que el cascarón esférico. Ah, ya, ya. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí con eso. ¿Ya? Pero en general este tipo de cosas es más fácil hacerlas por Gauss que hacerlas por una integración de la distribución de carga.
Se puede hacer, pero en términos de cálculo es mucho más simple de la otra forma. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, nada. Ok, ¿qué otro tipo de cosas pasan, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de cosas pueden pasar? Si tenemos una esfera conductora y, por ejemplo, esta esfera no tiene carga, es neutra, pero es conductora. Entonces, ¿qué pasa si la colocamos dentro de un campo eléctrico constante en magnitud y en dirección? El hecho de que la esfera sea neutra, que tenga carga igual a cero, ¿qué significa para ustedes? Que hay la misma cantidad de cargas negativas que positivas. ¿Cierto? No significa que no existan las cargas, sino que significa que están, de alguna manera se están contrarrestando, lo cual tiene sentido. La materia, por definición, es neutra, ¿cierto? Los átomos siempre tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Se pueden eventualmente polarizar, ¿cierto? Ionizar, perder un electrón, ganar electrones y ganar carga, pero en su estado de reposo siempre van a estar en la configuración más estable, y eso es que tengan la misma cantidad de cargas positivas como negativas. Entonces, cuando uno dice que tiene carga igual a cero, no significa que no existan cargas, sino que significa que existe el mismo número de cargas positivas como negativas. Entonces, ¿qué va a pasar con esas cargas positivas y negativas de esta esfera cuando sientan este campo eléctrico que apunta en esta dirección hacia la derecha? Van a sentir la acción del campo eléctrico, van a sentir una fuerza de la forma, ¿cierto? F igual Q por E. Por lo tanto, las cargas positivas se van a ver repelidas, se van a repeler y se van a mover en la dirección del campo eléctrico, lo cual nos va a, de alguna manera, generar una carga superficial positiva en esa dirección, mientras que las negativas se van a ver atraídas y van a moverse en la dirección opuesta a la del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces va a aparecer una carga menos Q por aquí, más Q en la otra superficie. De manera tal que la suma de esas dos cargas sigue dando cero. ¿Ya? Y esto es lo que uno dice, uno lo conoce con el nombre de que se polariza el conductor. ¿Ya? Ok, ¿qué otras cosas pueden pasar acá? Eh, ¿Sí? Campo eléctrico interno. El campo eléctrico, una vez que se llega al equilibrio, el campo eléctrico interno tiene que seguir siendo cero. Eso es algo que vamos a ver también después cómo es que ocurre eso. ¿Ya? ¿Están familiarizados con el concepto de tierra? Tierra eléctrica. Sabemos, ¿cierto?, que los enchufes tienen una tercera patita que va al medio, que es la tierra, uno dice, ¿cierto? Ahora, físicamente esa tercera patita va a un cable que está conectado a una barra de cobre, a veces pueden ser de 3 metros o más de longitud, y está literalmente enterrada en la tierra. ¿Ya? Ahora, en términos prácticos para nosotros, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa que es un punto en el cual uno define, vamos a definir, ¿cierto?, la tierra, de manera tal que la energía, si fijan, ya estamos, vamos a hablar de diferencia de potencial, eventualmente vamos a hablar de energía. La energía eléctrica, en este caso es energía potencial eléctrica, la fijamos igual a cero. Y por lo tanto, las cargas donde se quieren ir, siempre quieren estar en un lugar de menos energía, por lo tanto, se van a esta tierra. ¿Ya? Ahora, hablando tal vez un poco más en términos
termodinámicos. Por ejemplo, si ustedes tienen un océano, le pueden sacar un balde de agua, agregar un balde de agua a distintas temperaturas y no va a cambiar, ¿cierto?, el volumen del océano, no va a cambiar la temperatura del océano. ¿Ya? Eso es lo que uno conoce como, por ejemplo, un reservorio o un baño térmico. Para efectos prácticos, para nosotros la tierra eléctrica se comporta de la misma manera. Nosotros le podemos entregar carga y no cambia nada, le podemos pedir carga y no cambia nada, y además todas esas peticiones y entregas de carga se pueden hacer sin gastar energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el símbolo que se ocupa para conectar a tierra algo es, esto ya sería un cable, y aquí lo que uno hace es coloca 3 barritas. Y al hacer eso uno está diciendo, ah, ok, perfecto. El cuerpo entonces está conectado a tierra. ¿Y qué es lo que pasa con esta esfera, que era conductora, que al estar aislada se polarizó en presencia del campo eléctrico? Bueno, al estar conectada a tierra, ya no, primero deja de ser un sistema aislado. Y como deja de ser un sistema aislado, el requisito de que la carga es una constante no es necesario. Entonces la carga va a dejar de ser 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahora carga distinta de 0. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí podemos decir, ok, si las cargas negativas son las que se mueven, que es lo que realmente ocurre, ¿cierto? Son los electrones los que se mueven. Entonces podemos decir, el campo eléctrico empujó, por ejemplo, cargas negativas, ¿cierto?, hacia la Tierra, y por lo tanto todo esto se va para acá, ¿cierto? Y el cuerpo adquiere carga. Entonces si uno aquí, por ejemplo, tiene un interruptor y luego rompe esta conexión a tierra y apaga el campo eléctrico, la esfera queda cargada. Así que este puede ser un mecanismo, por ejemplo, para cargar un cuerpo. Ya, todos estos conceptos los vamos a ver en harto más detalle después cuando estemos haciendo los ejercicios, pero prefería conversarlo, ¿cierto? Y para que se vayan familiarizando con ellos. Conductor, dieléctrico, equipotenciales, ¿cierto?, que son líneas de igual potencial. Por ejemplo, si hablamos de un campo de gravedad, ¿cuál sería una línea equipotencial? Una que está a la misma altura, ¿cierto? Una línea horizontal, que es horizontal, ¿cierto?, para efectos para nosotros que no alcanzamos a ver la curvatura de la Tierra, pero si nos alejamos, eso sería entonces una superficie esférica a la misma altura, ¿cierto?, o misma distancia del centro de la Tierra. ¿Ya? Ok, acá toda la superficie, todo el cuerpo en realidad es una equipotencial, en el caso de un conductor. Ya. Ok. Sigamos avanzando, entonces. Hablemos directamente de lo que es el potencial eléctrico y la diferencia potencial. Y para ella vamos a primero obtener una expresión para lo que es la diferencia potencial y luego a partir de eso vamos a obtener algo para lo que es el potencial eléctrico. ¿Ya? Puede que hayan escuchado antes escuchar los términos diferencia potencial y potencial eléctrico. Si no están muy familiarizados con ellos, probablemente pensaban que era lo mismo. Bueno, no es lo mismo. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta acá que son cosas... se refieren, básicamente es una cantidad que tiene las mismas unidades, ¿ya? Pero vamos a ver la diferencia a continuación. Mira. Primero, diferencia. Diferencia potencial. Usualmente uno dice que esto es un delta B. ¿Ya? Entonces pensemos que tenemos un cuerpo cargado cualquiera. Tiene una cierta distribución de carga, lo que ustedes quieran. Pero este cuerpo cualquiera va a estar generando un campo eléctrico
que va a tener alguna distribución media rara, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, ¿cuánto es el trabajo que uno necesita para llevar una carga de prueba, que vamos a llamar Q0, a través de un camino cualquiera, desde un punto A hasta un punto B? Este camino lo vamos a caracterizar por un elemento de camino, ¿cierto? Por un DL. Entonces ahí justo en ese punto tenemos para allá un DL. Entonces fíjense. Aló. Entonces fíjense que aquí justo este DL está haciendo un ángulo aquí con el campo eléctrico. Ok, entonces tenemos que calcular el trabajo. ¿Qué trabajo? Bueno, recordemos que tenemos el trabajo que hace el campo eléctrico y también tenemos el trabajo que hace el agente externo que toma la carga y la lleva a lo largo de este camino. Agente externo. Y sabemos que estos se relacionan de la siguiente forma, ¿cierto? Que el trabajo que realiza el campo externo lo podemos definir como menos el trabajo realizado por el agente externo. ¿Ya? Entonces esto es trabajo del campo eléctrico. Y este es el trabajo realizado por el agente externo. Y por supuesto tenemos la definición de trabajo, la usual. Podemos decir que un diferencial de trabajo es igual a un F.dl. ¿Ya? Entonces ahí cobra sentido, ¿cierto? Ese producto punto entre el dl, el ángulo y el campo eléctrico. No es que sean iguales, esta es la convención típica que uno ocupa, que de hecho uno la aprende en el curso 110, ¿cierto? En mecánica, que relaciona el trabajo externo con el trabajo realizado por el campo. Ya, por ejemplo, en el campo de gravedad apunta hacia abajo, y si yo tomo el lápiz y lo llevo hacia arriba, yo estoy haciendo, ¿cierto?, un trabajo en la dirección contraria a la que está haciendo el campo de gravedad. ¿Ya? Ahí ese tipo de ejemplo es mucho más simple de analizar, porque el campo de gravedad, ¿cierto?, apunta hacia abajo, la masa es siempre positiva, por lo tanto no hay ninguna cosa rara con los signos, ¿ya? Pero ahora vamos a tener un poco más de cuidado con eso, porque la carga ahora puede ser negativa o positiva, y por lo tanto no siempre los movimientos van a ocurrir en la dirección del campo. ¿Ya? Ok, entonces el trabajo, ¿cierto?, está definido a través de un producto punto, un escalar. Entonces podemos escribir que el diferencial de trabajo es igual al F.dl. Pero esta fuerza es lo que viene de la ley de Coulomb, ¿cierto? La fuerza eléctrica. Entonces podemos decir que el trabajo en realidad va a ser igual, recordamos, ¿cierto?, que el F es un Q por E. Entonces nos queda que esto es la integral, ¿cierto? Es una integral de línea porque va a lo largo de una cierta trayectoria de el E.dl. ¿Ya? Y si esto lo queremos asociar con la energía, decimos, ok, entonces podemos asociar esto a un diferencial de energía, un du, y aquí aparece un signo menos. El valor de la carga de prueba, ¿cierto? Q0, se me había olvidado el subíndice 0, por el E.dl. ¿Ya? Ok, entonces esto lo podemos integrar a lo largo de la trayectoria desde el punto A hasta el punto B, y lo que tenemos entonces es que nos va a quedar, ¿cierto?, la integral entre A y B de du
igual a menos Q0 por la integral entre A y B del E punto dl. ¿Ya? El lado izquierdo de esta ecuación es bastante simple, ¿cierto? Uno puede pensar, por ejemplo, en términos del teorema fundamental del cálculo, la integral de du es u, lo evaluamos en los límites de integración, y lo que nos va a quedar es un u de b menos u de a. O sea, esto es el cambio de energía potencial eléctrica, delta U. Y esto es exactamente igual a menos la carga cero, la carga de prueba, o la integral entre el punto A y el punto B. Bueno, ¿qué es lo que uno hace ahora? Esto es lo usual que uno hace cuando está calculando una energía, ¿cierto? Parte desde el trabajo. ¿Qué es lo que queremos ahora? Independizarnos de la carga de prueba, ¿cierto? Aquí colocamos una carga de prueba para recorrer ese camino. Pero si queremos ver la diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos, nos independizamos de la carga, la sacamos, entonces podemos decir, ok, perfecto. Digamos entonces que la diferencia de potencial B es igual al cambio de energía potencial eléctrica dividido por la carga. Y esto no es más que menos la integral entre los puntos A y B, integral de punto L. Y esto es lo que uno conoce como diferencia potencial. Diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, tiene sentido, ¿cierto? Si existe algún campo eléctrico generado por una distribución, yo puedo tomar un punto de referencia y respecto de ese punto de referencia, calcular cuánto es la diferencia entre algún punto a alguna cierta distancia y el punto de referencia que tomé yo, los puntos A y B. Necesito tener dos puntos para poder medir la diferencia de potencial entre ellos, ¿cierto? Hacer la resta. Esto es lo que uno mide cuando está, por ejemplo, midiendo el voltaje de una batería. Está midiendo el potencial de un extremo, por ejemplo, el extremo negativo de la batería respecto al extremo positivo. ¿Ya? El dl es la trayectoria, claro, en este caso el dl es la trayectoria de la carga de prueba. Pero podemos sacar la carga de prueba y el camino va a existir igual. ¿Ya? Solamente que para poder haber calculado la diferencia de potencial necesitamos calcular el trabajo que estaba haciendo el campo eléctrico sobre esa carga. El du igual, claro, sí, eso tiene que ver justamente con la definición de trabajo y energía. Sí, sí. Ya, entonces tenemos la expresión para la diferencia potencial. ¿Nos queda tiempo? Sí. ¿Qué es lo que queremos ahora entonces? Bueno, obtengamos ahora el potencial eléctrico. Porque esto es tomar dos puntos del espacio donde existe un campo eléctrico y hacer la resta de potencial entre esos dos puntos. Pero, ¿qué pasa con la función potencial eléctrico, que es la que nos dice cuánto vale el potencial eléctrico en todo el espacio? Sería un B de R. O B de las coordenadas en general. Potencial eléctrico. B de R. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ello? Bueno, primero tenemos que decir qué es lo que es E. Y como probablemente ya se lo imaginan, lo único que sabemos con certeza es la forma del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, calculemos una carga puntual.
una carga puntual positiva aquí, y campo eléctrico con geometría esférica. Ok. Este es nuestro campo eléctrico. Y que tiene una forma bastante particular. Es el campo eléctrico de la carga puntual. Esto es KQ R cuadrado, R tongo. Y si lo escribo de esa forma, queda bastante claro que estamos colocando el centro del sistema de referencias en el lugar donde está la carga. Entonces nos preguntamos, quiero llevar una carga desde un punto A hasta un punto B a lo largo de una trayectoria cualquiera. Entonces, en alguna parte, ¿cierto? Vamos a tener algún elemento diferencial de camino que nos caracteriza, ¿cierto?, esta trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? Fíjense que aquí no he puesto la carga todavía. Solamente decimos, existe un campo eléctrico de una carga puntual y tenemos un camino cualquiera y nos queremos mover a lo largo de ese camino, ¿ya? Entonces calculamos la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿De qué nos tenemos que preocupar primero? Bueno, si miramos la expresión de arriba, tenemos que calcular un E punto de L. Bueno, en este caso es un E que solamente tiene una coordenada, ¿cierto?, radial, punto un dl. Y el dl en coordenada esférica uno lo puede escribir con todos sus términos, ¿cierto? Pero lo importante es que esto uno podría decir, ok, esto es una función. Esto es una función con coordenadas radiales, una coordenada azimutal, ¿cierto? Una coordenada esférica. Pero cuando hagamos el producto punto, el versor, ¿cierto? El vector unitario R por la coordenada azimutal me va a dar 0. R por la coordenada polar me va a dar 0. Lo único que va a sobrevivir es el R.R. ¿Cierto? El único que sobrevive aquí es el R tongo, punto. R tongo, por lo tanto, podemos decir que esto es igual a 1. Podemos decir que este producto punto va a ser fácilmente escrito como el módulo del campo por dr. ¿Ya? Ok. Entonces, si eso es así, la diferencia de potencial, usando la definición que vimos allá arriba, queda menos la integral del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, KQ sobre R cuadrado, la parte vectorial ya la hicimos, por dr. Y aquí, fíjense, respecto al sistema de referencia, el punto A está caracterizado por un vector RA y el punto B por un vector RB. Entonces aquí, esto es desde RA hasta RB. ¿Ya? Esa integral es bastante sencilla, ¿cierto? La integral de 1 sobre R cuadrado. Entonces, esa integral saca un signo negativo, nos queda menos 1 sobre R, ¿cierto? Evaluamos entre RB y RA. Entonces nos queda que la diferencia de potencial es igual a KQ sobre 1 sobre el límite superior, ¿cierto? En este caso es RB, 1 sobre RA. Terminamos este cálculo y terminamos la clase, ya, para que no se impacienten.
Y aquí hacemos algo bien particular. Cuando ustedes están haciendo un ejercicio en mecánica, ¿dónde colocan el cero de energía potencial gravitatoria? En h igual a 0. Ya, perfecto. ¿Y qué ocurre en h igual a 0? ¿Por qué lo colocan ahí? No podría colocarlo en cualquier otra parte. ¿Cuál es la particularidad, cierto? Porque, por ejemplo, ya, ok, tengo este lápiz sobre la mesa y defino el h igual a 0, la superficie de la mesa. Cuando el lápiz alcanza, ya, perfecto, la energía cinética es máxima, pero ¿qué pasa cuando el lápiz alcanza ese lugar? No hay potencial y ¿qué más? Exacto, se detiene, está en reposo. Uno puede fijar la energía donde uno quiera, pero siempre es útil fijarla en el lugar en donde el cuerpo está en reposo. Entonces, en este caso, fíjense, el delta V, la diferencia potencial, no es más que una resta, ¿cierto? Un delta. Es el potencial en el punto BR menos el potencial en el punto R sub A. ¿Qué hacemos? Vamos a decir que el cero de energía potencial eléctrica, y que va a ser igual, después vamos a ver por qué tiene que ver con el cero de energía de potencial eléctrico, lo vamos a colocar en infinito. Si yo tengo la carga positiva acá, la que está dibujada ahí en rojo, cerca, y tengo otra carga de prueba en infinito, ¿va a sentir el efecto de esta carga? No, en infinito va a estar en reposo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el punto RA y lo vamos a llevar a infinito, muy lejos de la carga original. ¿Y eso qué es lo que nos permite decir? Que en infinito esto va a estar en reposo y por lo tanto no hay potencial, no hay energía. Como estamos haciendo una de las coordenadas RA igual a infinito, no tiene mucho sentido seguir llamando a la otra coordenada RB. Entonces la llamamos solamente R. ¿Ya? Y lo otro bueno que ocurre es que 1 sobre RA es 1 sobre infinito y ese término se hace 0. Entonces, al hacer esto, nos queda que B de R de la carga puntual es KQ sobre R. Y este es el potencial eléctrico, la función potencial eléctrico de una carga puntual. ¿Ya? Ok, se parece, ¿cierto?, a la forma del campo eléctrico. El campo eléctrico va como 1 sobre R cuadrado, el potencial eléctrico va como 1 sobre R, pero mejor aún, el campo eléctrico es una cantidad vectorial, el potencial eléctrico es una cantidad escalar. ¿Ya? Entonces, eventualmente, vamos a poder resolver problemas usando los campos eléctricos o podemos calcular el potencial eléctrico. En algunos casos uno va a ser más simple que la otra. ¿Ya? No siempre el hecho de que el potencial sea un escalar nos va a dar un cálculo más simple. Tiene sus pros y sus contras, que los van a ir escribiendo ustedes a medida que vayan haciendo ejercicios. No nos sirve de mucho calcular por un lado y por el otro si no podemos unir las dos cosas. ¿Ya? Como estamos aquí en el límite de tiempo, dejamos eso para la próxima clase, pero les comento el tiro que podemos pasar de potencial eléctrico a campo eléctrico y viceversa. ¿Ya? Así que eso es justamente la herramienta que nos va a permitir conectar estas dos formulaciones, una en términos de las fuerzas, ¿cierto?, que son los campos eléctricos, y otra en términos de las energías, que es usando el potencial eléctrico. Entonces, ¿qué llegamos? Ahora sabemos un poco más, porque antes sabíamos solamente la forma del campo eléctrico de la carga puntual, ahora sabemos la forma del potencial eléctrico de la carga puntual, y por lo tanto vamos a poder construir por superposición, ya sea discreta o continua, ¿cierto?, integrando la distribución de carga, también vamos a poder calcular potenciales eléctricos. ¿Ya? Ok, dejémoslo hasta acá por hoy porque estamos justo en el tiempo.